Euclides inventó las matemáticas. Si hay alguien que se puede llamar el padre de las matemáticas, ese es Euclides. Antes de Euclides existió mucho conocimiento matemático, sin embargo, las matemáticas eran una herramienta práctica, no eran un campo de ideas, sino más bien eran un montón de recetas. Desde que existe el hombre, probablemente existen las nociones para contar, para medir distancias, para apreciar cantidades. Sin embargo, la gran innovación de Euclides fue crear un cuerpo intelectual que lo dejó plasmado en su libro llamado Los Elementos. En principio, Los Elementos fue una recopilación de todo el conocimiento matemático que se tenía hasta esa fecha. Euclides lo escribió aproximadamente 300 años antes de Cristo, y en esa época ya existía bastante conocimiento matemático. Desde las primeras civilizaciones que se conocen, Babilonia, los egipcios, tenían conocimiento matemático, pero era un conocimiento matemático disperso, eran solamente recetas prácticas usadas especialmente para construir. Las matemáticas probablemente se desarrollaron mucho en un principio pensando en las construcciones. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Pitágoras lo elaboró, pero ese teorema existía desde hace muchos siglos atrás. Lo conocían incluso los babilonios. Y nació probablemente por la necesidad de construir esquinas. La necesidad práctica de poder construir esquinas a 90 grados fue lo que llevó a la invención del teorema de Pitágoras. El propio Pitágoras, ya en la antigua Grecia, con mucho más conocimiento, no tenía una visión de las matemáticas como la que tuvo Euclides, no tenía una visión de un cuerpo teórico. Pitágoras más bien asociaba las matemáticas a un asunto religioso y creó una escuela donde gran parte de los conocimientos matemáticos que se enseñaban tenían un contenido místico o religioso, tal como pasó con la ciencia, que partió siendo un asunto místico y terminó siendo totalmente intelectual. Las matemáticas también partieron siendo cosas prácticas, pasaron por la mística y terminaron en una creación intelectual que es la que conocemos ahora. Pero las matemáticas que hoy conocemos son totalmente distintas y es creación prácticamente exclusiva de Pitágoras, que cuando escribe Los Elementos hace mucho más que escribir un libro donde resumía conocimientos que ya existían. Al escribir Los Elementos en realidad crea una forma, crea una estructura que es la que modeló a todas las matemáticas desde entonces hasta el día de hoy. Probablemente la primera demostración formal que aparece en su libro Los Elementos, y es donde se demuestra lógicamente que la cantidad de números primos que existe es infinita. Es una demostración maravillosa, bastante simple y que podemos ver enseguida. Veámosla entonces. Antes de ver la demostración vamos a repasar algunas cosas elementales de los números primos. Los números primos son aquellos que solo son divisibles por uno y por sí mismos. Ejemplo de primo: el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Por convención, el número 1 no se considera entre los primos. Y el 2 es el único primo par que se conoce. Estos números son muy importantes en la teoría de los números, tienen propiedades muy interesantes. Y la propiedad más interesante de todas es cómo se distribuyen. Los números primos hacen secuencias que son impredecibles, es imposible ver un número primo a partir de los números anteriores. Y esa es una de sus propiedades más importantes y más interesantes. El teorema fundamental de la aritmética es el que dice que todo número natural se puede representar de manera única o se puede descomponer
como un producto de números primos. Esos números serían los factores primos del número. La pregunta es ¿cuántos primos existen? Y si son finitos o infinitos. Vamos a hacer la conjetura de que los números primos son infinitos. Esa conjetura tenemos que probarla, ¿no es cierto? Para la demostración vamos a demostrar que si los primos no fueran infinitos ocurriría una contradicción. Esta estrategia se llama reducción al absurdo, o sea, demostramos que lo contrario a lo que queremos demostrar produce una contradicción. Supongamos que los primos no son infinitos y que P es el número primo más grande que existe. Aquí vamos a ir un poco más lento porque es la parte importante de la demostración. Asumimos que P era el número más grande de los primos y que el conjunto no era infinito. Ahora vamos a construir un número que va a ser el número Q y que va a consistir en todos los primos multiplicados, 2 por 3, por 5, por 7, etc. hasta llegar a P, que sería el número primo más grande que existe. Y a esa multiplicación le vamos a agregar una unidad, más 1. Por inspección podemos ver que Q no puede ser divisible por ninguno de los primos que están en esa multiplicación ni por ninguna combinación de esos primos, porque si lo dividiéramos por cualquiera de esos números, siempre nos tendría que dar un resto 1. Recuerden que le sumamos un 1. Entonces Q nunca no va a poder ser divisible por ninguno de los números que están ahí. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que Q solamente es divisible por 1 y es divisible por sí mismo, nada más. Pero recordemos que Q es mayor que P. Y P es supuestamente el número primo más grande que existe. ¿Qué ocurre? Una contradicción. Porque al principio dijimos que P era el primo más grande que existe de todos. Pero Q es primo y es más grande que P. Entonces queda demostrado que los números primos son infinitos. Bueno, así es como Euclides demostró que los números primos son infinitos. Si no te maravilló esta demostración, entonces las matemáticas no es lo tuyo, mejor estudia otra cosa, puedes estudiar publicidad, arte, contabilidad, cualquier cosa que no sea matemática, porque no tiene nada de malo. Tal vez antes la hayas visto esta demostración. Yo la repito por si la has olvidado. Alguien que le interesa las matemáticas nunca se debe olvidar de esto. Es una de las cosas geniales de las matemáticas, una de las cosas que vale la pena recordar, estudiar y repasar tantas veces como pueda. No olvidemos que esto se concibió 300 años antes de Cristo, sin álgebra, sin ningún instrumento, sin calculadoras, sin computadores.
con los conocimientos mucho más rudimentarios, incomparablemente más rudimentarios que los que tenemos hoy. No se sabe con seguridad, yo por lo menos no lo tengo muy claro, pero al parecer esta es la primera demostración lógico-matemática de la historia y es una piedra fundamental del método que siguió la matemática desde entonces hasta el día de hoy. La demostración tiene apenas 3 pasos, es cortísima y se basa en el teorema fundamental de la aritmética que dice que todo número o es primo o es divisible por números primos. O sea, los primos están en la base de todos los números naturales. Como es imposible demostrar que los números primos son infinitos, a Euclides se le ocurrió algo muy ingenioso. Suponer que los números primos no son infinitos y demostrar que si no fueran infinitos se llegaba a una contradicción lógica. Este método es lo que se conoce como reducción al absurdo. Uno supone lo contrario de lo que quería probar y prueba que los resultados son contradictorios, por lo tanto lo que quería probar es correcto. Esto simplifica mucho el problema de la demostración, porque ya no se tiene que trabajar con el infinito. Se trabaja con algo que tiene una dimensión finita y se le busca una contradicción. Lo más difícil en cualquier demostración lógico-matemática es encontrar la estrategia que se va a usar para demostrarlo. En este caso la estrategia es una de las más geniales. Ahora, ¿cómo demuestra que es absurdo que los números primos sean finitos? Los multiplica todos. El 2 por 3, por 5, por 7, etc. Todos. Como no se conocen todos, pero él dice que son finitos hasta el último número primo, que le pone el nombre P. Luego define un número, Q, que sería igual a esa multiplicación de todos los números primos hasta el P. Y aquí viene la otra parte genial, le agrega 1. Ese número Q sería la multiplicación de todos los números primos hasta P, pero le agrega 1. Bueno, resulta que agregarle 1 es la otra parte genial de la demostración. Porque si nosotros al producto de todos los números primos que existen le agregamos 1, vamos a tener un nuevo número, que ese número obligatoriamente tendrá que ser primo. Porque cualquier primo que lo divida va a tener el resto de 1. Y si ese número es primo, además es mayor que el número primo más grande que habíamos definido. Con eso la demostración está lista.